El 5 de noviembre de 2023 murió el filósofo argentino-mexicano Enrique Domingo Dussel Ambrosini, mejor conocido como Enrique Dussel. Una coincidencia curiosa, pero este filósofo, uno de los artífices de la teología de la liberación y de la llamada opción por los pobres, nació el 24 de diciembre de 1934 en la provincia de Mendoza, Argentina. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo y al graduarse viajó a Israel, concretamente a la localidad de Nazaret, en donde trabajó de carpintero junto al sacerdote Paul Gautier. Ahí vivió en carne propia y por 5 años la condición de ser excluido, de sujeto periférico, subalterno u oprimido. Después viajó a Francia, en donde estudió teología e historia en la Universidad de la Sorbona de París. También obtuvo en 1965 un título en estudios sobre religión en el Instituto Católico de esa misma ciudad. En 1968 regresó a Argentina a dar clases de ética en la Universidad de Cuyo, desde donde hizo importantes publicaciones dándole forma a la filosofía de la liberación. Los grupos paramilitares de la dictadura argentina lo acusaron de marxista y le propinaron amenazas y un atentado de bomba en 1973. Sus publicaciones fueron clausuradas y sus libros se catalogaron como prohibidos. Finalmente, en 1975 fue expulsado de la Universidad Nacional de Cuyo y exiliado en México, en donde adquirió la nacionalidad, país en donde siguió su actividad académica y producción filosófica. Llegó a publicar más de 50 libros y 400 artículos traducidos a más de 6 idiomas. Catedrático de la Facultad de Filosofía de la UNAM, profesor emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana y fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En su última etapa, se convirtió en un referente ideológico importante en el proceso de la Cuarta Transformación, influyendo en principios tan importantes que se volvieron programáticos, como la prioridad de trabajar por los pobres, la política como práctica ética o como servicio a los demás, e inclusive aportó el concepto de república amorosa en la campaña presidencial del 2012. También fue secretario de Formación Política en 2020 en el Partido Morena. Pero, ¿cuál fue el aporte tan relevante de este original filósofo? ¿Por qué tras su muerte, no solo su familia, sino el mundo académico y filosófico, así como todo el movimiento de la 4T y los oprimidos del mundo, están de luto? Ante la imposibilidad de resumir su aporte en una videocolumna, valga esta como una invitación a leer su obra. Enrique Dussel fue discípulo de Manuel Levinas y Paul Ricoeur, ambos críticos en filosofía de la ontología helenística, es decir, de la filosofía logocentrista iniciada en Grecia hace 2600 años y que dio forma a todo el pensamiento occidental. El pensamiento occidental dio contenido al mundo moderno, el cual es el sustento cultural e ideológico del sistema capitalista. Cuando se habla de modernidad, se dice preeminencia del logos frente al mito, de la razón frente a la tradición, de la dualidad cuerpo y alma frente a la integralidad corporal del resto de las culturas, dígase africanas, árabes, hindús, chinas, meso- y sudamericanas y semitas. Es decir, modernidad es una visión eurocéntrica y anglosajona, y da la casualidad de que estas culturas fueron las vencedoras en el mundo unipolar que padecimos los últimos 40 años de neoliberalismo, por lo que esta cultura trató de imponerse y se impuso al resto del globo. Una cultura que ve a la naturaleza y la fuerza de trabajo como objetos y a sus productos como entidades de consumo. Una cultura que ha reducido al sujeto a ser una parte de la máquina succionadora de recursos y vida. Por mundo moderno también entendemos la hegemonía del más fuerte, la racionalidad y la competencia, el individualismo y la seguridad que aporta la ciencia, el totalitarismo productivista e industrialista, tanto de izquierda como de derecha. Por eso, Dussel no solo fue crítico del fascismo de derecha, sino también de los totalitarismos de izquierda, como el estalinismo y el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya. Pues bien, es este pensamiento único, el moderno, contra el que nuestro filósofo latinoamericano afila el machete de la crítica
y en su lugar propone una deconstrucción del mito de la modernidad, a lo que se ha denominado pensamiento decolonial. El mundo es y ha sido desde la visión de los vencedores, no de los vencidos. La verdad se la llevan los muertos. Después nos queda la narrativa de los que quieren convencernos y justificar la dominación. Pero, ¿se puede pensar y actuar desde los oprimidos? ¿Desde los excluidos? ¿Se puede hablar desde los sin voz? ¿Se puede pensar desde y para las naciones dependientes y subdesarrolladas? ¿Desde los marginados del mundo? No ya del macho burgués, blanco, opresor, sino desde los pobres, los de color, los damnificados de la globalización neoliberal, desde las mujeres, los gays, las lesbianas, los indígenas, los subalternos, pues. Enrique Dussel nos enseñó que no solamente podemos pensar y hablar desde la subalternidad, sino al igual que en la cartografía de Arno Peters o en la economía política de Samir Amin, podemos construir modelos de pensamiento universales desde los pobres del mundo. Porque el futuro de la civilización humana solo es posible si vemos a todo el género humano en uno solo con la naturaleza. Es lo que nos puede salvar del suicidio civilizatorio al que nos está llevando tanto consumismo, individualismo, racionalismo, competencia y productivismo del mundo moderno. Así, con la deconstrucción del mito de la modernidad desde mediados de los años 70, se viene derrumbando los cimientos ideológicos del sistema capitalista. Y no es otra cosa que poner a salvo a la civilización humana. Y en esto, Enrique es artífice. Hasta la próxima.